Para las Naciones Unidas, la protección social se ocupa de la prevención, gestión y superación de situaciones que afectan negativamente al bienestar de las personas. La protección social tiene dos enfoques principales. Por un lado, cuando se busca resolver la falta de ingresos debido a una situación estructural que en última instancia lleva a los individuos a vivir en la pobreza. Para este enfoque a menudo se utiliza el término asistencia social. Por otro lado, cuando la protección social interviene para que las personas gestionen su riesgo de quedarse sin ingresos. A esta última se le conoce con mayor frecuencia como seguridad social. En este sentido, la protección social incluye la asistencia social y la seguridad social. Por lo tanto, el objetivo general de la protección social es lograr la sostenibilidad del ingreso de las personas. A menudo se escucha que la protección social debería seguir el adagio popular de enseñar a la gente a pescar en lugar de darles el pescado. Y este puede ser un buen enfoque. De hecho, hay que enseñar a la gente a ganar dinero y a ahorrar para los días de vacas flacas. Sin embargo, nuestra visión sobre el tema de la protección social se compara mejor con otra figura literaria, que sintetiza de manera más completa el objetivo de la gobernanza de la protección social. Es la metáfora del ahogado. Cuando alguien se está ahogando, de nada sirve enseñarle a nadar en ese preciso momento. Lo primero que debemos hacer es lanzarle un salvavidas para ponerlo a salvo, y una vez que esté a salvo podremos enseñarle a nadar para que pueda arreglárselas por sí mismo en un evento futuro. En este sentido, el objetivo de la protección social es la combinación de lanzar un salvavidas, que es la asistencia social, y enseñar a nadar, lo que implica otro conjunto de esfuerzos que incluyen la seguridad social. Hablemos primero de lanzar un salvavidas o asistencia social. Este es el caso cuando una persona no genera ingresos de manera autónoma y el gobierno le da dinero, lo que se conoce como transferencias monetarias o subsidios. La primera tarea en este tipo de programas o ayudas es identificar quién no tiene ingresos. A esto se le llama prueba de medios o focalización socioeconómica. La segunda tarea es determinar la cantidad a transferir, cuánto dinero. Un umbral puede ser la línea de pobreza. En este caso, la transferencia debe ser igual a la cantidad que cada hogar o individuo está por debajo de la línea de pobreza. Hablemos ahora de enseñar a nadar. Muchos programas de transferencias monetarias focalizados socioeconómicamente determinan la ayuda en función de los esfuerzos del beneficiario por superar estructuralmente su situación. A menudo se utilizan dos tipos de condiciones, el estudio y la búsqueda de empleo. En los países menos prósperos o incluso pobres con un mercado laboral débil, la condición de estudiar es la más utilizada. Los beneficiarios están obligados a estudiar o a enviar a sus hijos al colegio. Este es el caso de los grandes programas de transferencias en América Latina. En los países más prósperos donde hay un mercado laboral más consolidado, cuando el trabajo asalariado es el tipo de empleo predominante, se suele pedir a los beneficiarios que hagan los arreglos necesarios para encontrar empleo, lo que a menudo significa aceptar, al menos inicialmente, trabajos por debajo de sus capacidades, para adquirir habilidades que les permitan reintegrarse mejor en el mercado laboral. No obstante, los programas de transferencias monetarias condicionadas focalizadas socioeconómicamente reciben su cuota de críticas debido a la aceptación generalizada del adagio de aprender a pescar. Sin embargo, la evidencia científica muestra resultados muy diferentes. Las transferencias monetarias condicionadas focalizadas socioeconómicamente son muy eficaces y prácticamente no tienen efectos negativos en el mercado laboral. Esto en relación con la discusión que sostiene que estos subsidios desincentivan el trabajo remunerado. Según el Banco Mundial, en promedio el 42% del quintil más pobre del mundo recibe algún tipo de transferencia, y esta ayuda representa, en promedio, aproximadamente el 10% del ingreso o consumo de las familias, lo que no es mucho en realidad. Son muchas las críticas de los actuales sistemas de protección social, tanto de la asistencia social como de la seguridad social. Y hay varias razones para ellas, pero especialmente tres. En primer lugar, se consideran administrativamente complejos y por lo tanto, costosos desde el punto de vista operativo. En segundo lugar, crean la llamada trampa de la protección social o de la pobreza, según la cual las personas prefieren permanecer en el programa de ayuda y no adquirir las habilidades que les permitan generar ingresos. Y tercero, consideran que estas transferencias son un derecho universal y por lo tanto, no deben estar condicionadas. Como resultado, proponen el establecimiento de un programa que se ha denominado Ingreso Básico Universal, o IBU, el cual tiene las siguientes características. Pago en efectivo, periódico, ojalá mensualmente, universal, es decir sin focalización, individual, esto es que independientemente de cómo se entregue es una cierta cantidad por persona, esto implica que los hogares más numerosos reciben más.
Que no tenga condiciones, esto significa que el beneficiario no debe asumir responsabilidades como compensación por la ayuda. Y por último, que al menos sea equivalente a la línea de pobreza, ojalá más. Por lo tanto, el IVU permitiría, primero, simplificar el sistema de protección social que está lleno de complicaciones, requerimientos, variables, etc. En segundo lugar, si es igual a la línea de pobreza automáticamente erradicaría la pobreza. Y tercero, generaría un efecto emancipatorio, sobre todo en los países más desarrollados donde existen sistemas de seguridad social, digamos relativamente generosos en sus montos y coberturas, pero que están llenos de requisitos y condicionalidades que en medio de una crisis no le permiten a sus beneficiarios explorar opciones de vida, porque el sistema los constriñe permanentemente a aceptar empleos de baja calidad u otro tipo de obligaciones. Este tipo de protección social ha recibido sorprendentemente el apoyo de políticos, académicos y defensores de todos los sectores políticos, ya sea en su versión pura que es la que acabamos de describir, o en una alternativa conocida como el impuesto a la renta negativo. Esta versión es lo mismo, pero los beneficiarios pierden gradualmente su IVU a medida que aumentan sus ingresos autónomos y finalmente, en lugar de recibir comienzan a pagar impuestos sobre la renta, por lo que la persona no tiene ningún incentivo para no trabajar o generar ingresos independientes. El IVU también ha recibido varias críticas, pero principalmente dos. La tradicional se basa en el adagio de que hay que enseñar a pescar y no entregar el pescado, lo que significa que la gente se vuelve dependiente de la ayuda del gobierno. La otra, que es la más importante, tiene que ver con el enorme costo fiscal que implica un programa como este. Es por ello que la presencia del ingreso básico universal en los sistemas de protección social actuales es inmensamente escasa. Sin embargo, a lo largo de la historia reciente, hemos tenido varios programas o iniciativas que en mayor o menor medida se asemejan a un IVU. Veamos algunos de ellos. Los más notables que son prácticamente un IVU, son los de Mongolia e Irán que sustituyeron otros subsidios existentes y establecieron un IVU financiado con los ingresos de la explotación de combustibles. Sin embargo, ambos programas han perdido el vigor que tenían inicialmente, disminuyendo los beneficios e incrementando las condiciones. Luego está el Fondo Permanente de Alaska. Todos los habitantes de Alaska tienen derecho a recibir anualmente un dividendo de los ingresos del petróleo que suele acercarse a los $2,000. Este programa cumple con las características de ser universal, individual, periódico, en efectivo e incondicional. Su único defecto es que la cantidad no sería suficiente para superar la pobreza. Otra iniciativa muy importante en su momento fue presentada por el presidente de Estados Unidos Richard Nixon en 1968. Se llamaba Programa de Asistencia Familiar. Prácticamente estableció un impuesto a la renta negativo con todas las características propias de este tipo de programas. La propuesta recibió el voto favorable de la Cámara de Representantes, pero no fue aprobada por el Senado y por lo tanto, no pudo convertirse en ley. En los años 70, en parte debido a la iniciativa de Nixon, hubo varios experimentos a pequeña escala, tanto en Estados Unidos como en Ontario en Canadá. Más recientemente en África, India y Brasil, este tipo de experimentos también se han llevado a cabo a pequeña escala, en la mayoría de los casos financiados por instituciones privadas que quieren ver cómo se comportan los individuos cuando se les garantiza por un tiempo una renta básica. La mayoría de los resultados de estos experimentos han sido positivos. El experimento o proyecto piloto que ha recibido más atención ha sido el realizado entre el 2017 y el 2019 en Finlandia, en el que participaron unas 2,000 personas. Sin embargo, el programa no continuó. También ha habido iniciativas en la Unión Europea para recoger firmas para que la Comisión y el Parlamento Europeo estudien el tema. España hizo un ejercicio interno similar. Sin embargo, ninguno de los casos alcanzó el umbral de firmas necesario para avanzar. Pero la iniciativa más famosa ocurrió el 20 de junio de 2017 en Suiza. A través de un referéndum los suizos tuvieron la oportunidad de decidir si querían o no un IVU. Desafortunadamente la propuesta terminó siendo derrotada por un margen significativo. Es probable que el futuro de la protección social esté cruzado por programas como el Ingreso Básico Universal, por lo que nos pareció especialmente importante que te familiarices con este tipo de iniciativas. Por último, el segundo enfoque de la gobernanza de la protección social consiste en crear incentivos u obligar a las personas a protegerse contra los riesgos que implican la pérdida de su capacidad de generar ingresos. A esto lo llamamos seguridad social. Los riesgos más comunes son el desempleo, la enfermedad o discapacidad y la vejez. La vejez no es realmente un riesgo sino una certeza, pero su impacto en la capacidad de generar ingresos es incierto. ¿Qué se espera que haga la gente?
Asegurarse, ahorrar o una mezcla de los dos, para cuando lleguen estos problemas. La dificultad es que los seguros sufren de la falla de mercado de información asimétrica. En este caso solo las personas que tienen más probabilidades de quedar desempleadas, sufrir accidentes laborales o enfermarse a un nivel que les impida trabajar, tenderán a adquirir más de este tipo de seguros. Y esto creará un problema llamado selección adversa, que provoca un aumento en el precio de las pólizas y menos personas podrán adquirir el servicio. Cuando el gobierno interviene y hace obligatorio protegerse, crea un sistema que puede verse como un seguro o como un ahorro obligatorio. Las compañías de seguros deben hacer sus cálculos actuariales para estimar las reclamaciones en el enfoque de seguro. Un aumento repentino de las reclamaciones puede significar la incapacidad de la aseguradora para cumplir con sus compromisos. En el caso particular del desempleo, el fenómeno del riesgo moral puede volverse recurrente, incentivando a los asegurados a mentir para estar cubiertos por los beneficios del seguro. Estas complicaciones significan que el enfoque de los seguros privados para el desempleo, la discapacidad y la vejez no se utiliza ampliamente. En el otro enfoque, el de ahorro obligatorio, el sistema es más sencillo. Cada persona que sufre la pérdida, desempleo, invalidez, vejez, recupera sus ahorros. Sin embargo, en los países prósperos está muy extendido que las prestaciones de la seguridad social estén desconectadas de las contribuciones a la seguridad social. Esto significa, por ejemplo, que los desempleados o jubilados tienen derecho a determinadas prestaciones, independientemente de lo que hayan ahorrado o aportado al sistema. En estos casos los gobiernos suelen cubrir la brecha. Claramente esta diferencia implica una transferencia monetaria sin focalización e incluso incondicionada, donde el gobierno apenas hace un control formal de los requisitos. Estos sistemas pueden llegar a ser muy inequitativos e ineficientes porque dan recursos a quienes no necesariamente los necesitan, o alientan a las personas a permanecer desempleadas más tiempo del que lo harían de otra manera. A través de su Atlas de Indicadores de Protección Social de Resiliencia y Equidad, ASPIRE, por sus siglas en inglés, el Banco Mundial estima una serie de indicadores que abordan el desempeño de los programas de protección social, especialmente aquellos que involucran transferencias monetarias, en términos de su cobertura e idoneidad. No muchos de los países de la muestra están cubiertos por ASPIRE, de hecho solo 16. Aún así, dada la importancia y trascendencia metodológica de este esfuerzo, presentamos dos de estos indicadores. La barra azul muestra la cobertura o el porcentaje de la población que participa en programas de seguridad social, de red de seguridad social y de beneficios de desempleo y mercado laboral activo. La barra naranja presenta la idoneidad, un nombre elegante para el monto total de transferencias recibidas por la población que participa en esos programas como proporción de su ingreso o gasto total. Dentro de los datos limitados podemos ver que la India tiene la cobertura más alta con un 94%, seguida de Sudáfrica. Sin embargo, la idoneidad de la India es muy baja, solo del 5%. Esto significa que la India da transferencias a casi toda su población, pero la importancia de estas transferencias en relación con los ingresos de las familias es muy baja. Sudáfrica, a su vez, tiene un nivel muy alto de cobertura, pero también un nivel bastante bueno de idoneidad. La cobertura mundial promedio entre los 101 países para los que hay estimaciones es del 44% y su idoneidad del 25%. Aunque los datos son limitados, podemos ver a la Unión Europea en la parte superior de la tabla de resultados de la protección social y al África subsahariana en la parte inferior.